Vamos a recordar, la semana pasada estábamos en Salmo 130 y vimos los versículos 5 y 6. ¿Ya? Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Y analizamos ahí un espero yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová más que. ¿Ya? En esta conversación con el alma, el salmista está hablando de la confianza en Dios, el poder aguardar en Él, poder esperar en Él, ¿ya? Continuar como peregrino extranjero en esta tierra y como peregrino para adorar a aquel que era su única respuesta y esperanza. Y la pregunta que dejamos al final es: ¿y yo en quién espero y confío en esta vida? ¿Ya? ¿En quién estoy esperando? Hablamos de este diálogo que el salmista estaba realizando en este salmo que estamos estudiando, un salmo de peregrinaje, que algunos decían que lo cantaban cuando subían los escalones para llegar al templo, otros dicen que en el viaje para llegar al templo, ¿ya? Pero lo importante es que es un canto que habla de la esperanza que hay de que a pesar de nuestro pecado, a pesar de lo profundo de nuestro pecado, el Señor nos salva, nos perdona, nos restaura y podemos esperar en Él. Por eso, hoy día vamos a seguir con el Salmo 130. Dice: de lo profundo, Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Y los versículos de hoy dicen: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Ya? Fíjense el cambio que hay. Los versículos 5 y 6 dice: esperé yo. El versículo 7 y 8 se refiere ahora al pueblo. Espere Israel a Jehová. ¿Ya? Con este versículo se pasa de lo personal a lo público. Lo que el salmista había aprendido, hermano, en las profundidades. ¿Profundidades de qué? De su pecado. Ahora lo está transmitiendo al pueblo. Le está diciendo: no solamente yo estoy esperando, ustedes también esperen como pueblo, esperen en el Señor, en Yahvé Adonai, el Señor de la creación. ¿Ya? Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay un amor inagotable, su redención sobreabunda, y él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecado. Oh Israel, espera en el Señor. Israel confía en el Señor, solo en el Señor se encuentra el fiel amor y la salvación. Él librará a Israel de todas sus maldades. Y tú, Israel, esperas la llegada de Dios, porque Él nos ama y nos da plena libertad. Dios salvará a Israel de todos sus pecados. Quiero que nos detengamos en lo que estamos viendo acá, en las dos expresiones de estos versículos, en las dos versiones donde dice: oh Israel, espera en el Señor, y Israel confía en el Señor. Eso le está diciendo el salmista. No solamente yo espere, sino también ustedes esperen. Y la idea del mensaje de hoy es no solamente decir: hermano, yo espero al Señor, sino también ustedes como iglesia esperemos y confiemos en el Señor. ¿Ya? Confiemos. Por eso el aspecto que vemos dice: espere Israel a Jehová. El salmista pone su fe y esperanza en el Señor, no en la misericordia o redención. Ve al dador, no regalo. Y eso es importante. A veces nosotros vemos más lo que Dios hace que lo que Dios es. Agradecemos las bendiciones de Dios, como dice por aquí, el regalo, pero no olvidamos del dador, que es Dios. Por eso el salmista está diciendo: espere Israel a Jehová.
No está diciendo espera Israel la bendición, espera Israel lo que Dios da, no, espéralo a él, a la persona, al dador. Como vamos a ver más adelante, al pozo, al que da la bendición, de donde brota la bendición. La iglesia local, que es un pueblo espiritual e interiormente nuevo, se conduce y espera en el Señor, en su Salvador y en su sostenedor. Y ahí es donde está la clave del mensaje de hoy. Como iglesia estamos esperando en el Señor. ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Ya? Con todo lo que ha pasado a nivel mundial, el otro día yo leí un reportaje que decía que las iglesias se han visto muy afectadas, muy afectadas. Hay países donde se han rebelado, igual se reúnen, nomás por ahí están canonizando a un predicador que se rebeló contra la autoridad, igual juntaban a cientos de personas y total, Dios está primero, el menesterio de ser a Dios ante los hombres, y ahí está el problema, pero algo está pasando. Pero la palabra de Dios dice ahora esperen, como pueblo esperen en el Señor. Toda su vida de esta iglesia es un fiar en Dios, un entregarse, un esperar y un aguardar. Pues el Israel de Dios, todo creyente, es el pueblo escogido por Dios. ¿Ya? Por lo tanto, no tenemos que olvidar que no existen dos pueblos para Dios. ¿Ya? No existen dos pueblos para Dios. Y no hay dos planes de salvación. Tú y yo somos el Israel de Dios. No estoy hablando de la perspectiva del reemplazo, que la iglesia reemplazó a Israel. No, para nada. Es una teoría muy peligrosa. Sino que estoy diciendo que siempre ha existido un pueblo, una forma de salvación. Ahora, que Dios ocupó a los israelitas para traer a Jesús o a través de ese pueblo, pues no significa que Dios tiene un plan con Israel. Ese plan le fracasó, fíjese lo que está diciendo, ¿ya? Y ese fracaso, entonces Dios hizo un paréntesis y trae a la iglesia. Y después cierra el paréntesis y sigue con Israel. No. Veamos un poco lo que dice la Escritura. Si alguien me puede ayudar a buscar Romanos 9, del 22 al 26. ¿Quién lo puede tener? Me dice yo. Y, ¿ah? Yo. Ya. ¿Y Gálatas 3, 28 y 29? Yo. Ya. Entonces, no existen dos pueblos, hermano. Eso es un problema, un error doctrinal muy delicado. Fuimos enseñados mucho el tiempo que había dos pueblos, uno que después Dios se lleva a la iglesia, después se queda con Israel. Etc. Cuidado, es un solo pueblo. ¿Qué dice Romanos 9, del 22 al 26? Escuchemos, por favor. Que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Un solo pueblo. ¿Qué dice Gálatas 3, 28 y 29? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. No sé, no creo que quede mucha teología para entenderlo. Un pueblo, un plan de salvación, no dos planes. ¿Ya? Dice Gálatas 6:16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sea a ellos y a Israel y a la Israel de Dios. El Israel de Dios. ¿Ya? Tú y yo somos el Israel de Dios, somos parte del pueblo escogido de Dios. ¿Ya? Entonces cuando está hablando, está diciendo espere Israel a Jehová, no le está hablando a los israelitas étnicos, le está hablando al pueblo escogido. A todo el pueblo escogido. ¿Ya? El salmista aquí comienza una exhortación a Israel a esperar en el Señor. ¿Por qué? Su exhortación surge de su propia experiencia personal. Él ha encontrado que el Señor es misericordioso, lleno de amor y leal en el pasado, y está seguro que con Israel va a ser igual. Hermano, lo mismo respecto a Dios y su iglesia en toda época. Dios es fiel. Pase lo que pase, Dios conserva a su pueblo.
¿Ya? Aunque nosotros veamos el futuro con preocupación, hay algunos hermanos que han caído ya paranoicos con todo lo que está pasando y las profecías y los videos por aquí y los videos por allá y que el hermano mayor que nos mire. Sobre todo eso Dios tiene control. Tenemos que ser sabios, porque hermano, viene un tiempo donde nuestra fe va a ser puesta a prueba. ¿Ya? Nuestras convicciones. Ya viene. Usted, no sé si le dedica tiempo o cuando le interesa, vio cómo quedaron formados los ministerios del futuro gobierno en este país. Son todos anticristianos, antivalóricos absolutos. Todos. ¿Qué cree que van a hacer? ¿Van a sacar una ley que obligación leer la Biblia y todo? No, hermano, van a empezar a socavar la fe. Y ahí el pueblo de Dios tiene que esperar al Señor y ser firme en el Señor. Amén. Ahora hay algunos que ojalá hagan lo mismo, porque no tienen convicciones. Pero el que tiene convicciones va a estar luchando. Va a estar luchando. Pero Dios nos va a dar la fuerza. ¿Ya? Espere la iglesia a Jehová, podríamos colocar, si lo queremos colocar más claro. Espere la iglesia a Jehová. Iglesia, confía en el Señor. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. ¿Ya? Y eso es importante. A veces hay una confusión en cuanto a qué es la iglesia, pero es el grupo de escogidos. En todas partes del mundo, en todos los lugares, de toda nación y etnia, que el Señor ha llamado y se representa a través de iglesias locales. Nosotros somos una iglesia local. ¿Ya? Quizás para algunos no, por ser tampoco, no son ni... No, pero para Dios sí, 2 o 3 congregados en el nombre del Señor y adorando a Dios son la iglesia del Señor. Por eso, espere Israel a Jehová. ¿Ya? Decía un autor, me gustó, por eso lo coloqué acá, decía, deja de buscar el agua y busca el pozo. Verás más fácilmente al Salvador que a la salvación. Y eso es importante, buscar el pozo del Señor, esa comunión íntima con el Señor. Esa comunión que yo debería tener, especialmente cuando veo que alrededor, no sé, van a esperar tiempos mejores, aunque dicen por ahí, algunos están muy contentos porque una tarotista, ¿ya? Dijo que este año iba a ser un año de luz. Entonces están esperando, no sé si le irán a subir la cuenta de la luz o la luz estará más baja, un año de luz. Y después que si nos unimos estaremos mejor. Mire, todos creen que son terroristas y están contentos porque por lo menos el 2022 va a ser año de luz. Hermanos, nosotros confiamos en el pozo, no en el agua, en Cristo. Como iglesia deberíamos estar confiando en Él. No es qué espero, sino en quién espero. No es qué, sino en quién. ¿A dónde está mi confianza? Y nosotros podemos ver la mano del Señor frente a todo lo que está sucediendo, ¿ya? Y aquí el llamado es a un pueblo, hermano, el cual debe confiar en Dios. Por lo tanto, debemos recordar y destacar la importancia y necesidad de ser parte del pueblo de Dios, el cual se muestra visiblemente a través de la iglesia local, ¿ya? Sabemos que espiritualmente hay un gran pueblo, una gran iglesia a nivel mundial, histórico, que son de todos los salvados, que han muerto, que están vivos y que van a ser salvos. Todos. Pero la manifestación visible de esos escogidos, de ese Israel, de ese pueblo de Dios, es la iglesia local. Y hay una necesidad de ser parte de ese pueblo. Lamentablemente hoy día vivimos en una sociedad muy egoísta, muy personalista. ¿Ya? Algunos dicen, no, yo no me congrego, pero escucho del Señor, veo un programa, mando una transferencia de ayuda, estoy listo. No, dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos. Hay una necesidad de pertenecer a una iglesia local, una necesidad. ¿Ya? Es lo mismo que usted dice, tengo familia, pero no, yo no soy de ninguna familia. No, usted tiene un ADN. Es de una familia, aunque quiera desconocer el apellido de la familia, pertenece a la familia. ¿Ya? Entonces cuando la palabra de Dios dice, espere Israel a Jehová, da un ¿por qué? Porque hay misericordia y abundante redención en Él. Hermano, aunque la salvación es personal, el trato de Dios, sus bendiciones,
también maldiciones, su cuidado, su dirección, su disciplina, mayormente es comunitario, es con un pueblo. ¿Ya? Dios trata con un pueblo y eso es un tema que tenemos pendiente y yo creo que se lo pueda preparar. A veces tenemos que tener cuidado porque yo como parte de la iglesia local, la parte visible, traigo maldición o bendición al pueblo. Y eso es comunitario, aunque la salvación es personal, pero Dios trata con un pueblo. Escogió un pueblo. Llamó a Abraham para formar un pueblo, una nación. Dios no es un trato personalizado de la persona, sino como pueblo, como comunidad. ¿Ya? Cuando Dios me salva, si es una salvación real, me integra a una iglesia local, lo cual debe esperar y confiar en el Señor. La iglesia en la cual Dios me tiene confía en el Señor. ¿Confiamos en el Señor? ¿Cuál es nuestra confianza? Yo creo que sí. Yo miraba esto y decía, gracias a la misericordia de Dios, como iglesia podemos decir, el Señor nos ha enseñado a confiar en Él. Yo venía a mi memoria el recuerdo que lamentablemente llevan 2 años que no hemos podido realizar el campamento, por ejemplo, de niños. El campamento de niños era una prueba grande de confiar en el Señor. A veces faltaban 2 o 3 días y no estaban los fondos. Y nosotros seguíamos haciendo todo y el Señor mandaba los fondos. Hermano, hicimos 11 campamentos. En ninguno quedamos debiéndole a nadie. Ni pedimos fiado ni un préstamo. Porque Dios provee. Entonces, una confianza en el Señor. Tenemos que tener la confianza que el Señor bendice a su pueblo. Ya dice, porque en Jehová hay misericordia. ¿Ya? Lo que el salmista aprendió en su vida personal lo puede aplicar a toda la nación. Cuando el pueblo de Dios lo mira con humildad, hay misericordia y abundante redención, tanto para el individuo como para la comunidad. ¿Ya? Y una pregunta que ha sido un autor, ¿son nuestros pecados grandes? Con Dios hay misericordia, misericordia incomparable. ¿Son muchos nuestros pecados? Con Dios abundante redención. Él multiplicará los perdones como nosotros multiplicamos los pecados. Ya está, el Dios perdonador. Si alguien puede buscar Isaías 55:7 por mientras, pero está esa misericordia de Dios que la podemos ver, hermano, y la podemos demostrar como Dios nos llama y nos sostiene. ¿Sabes? Venía a mi memoria una vez un caso que me tocó con un pastor X, ¿ya? Que él me decía, yo no puedo creer que tú puedas vivir dependiendo del Señor como pastor. Él era pastor y tenía un trabajo también, que hay ministerio así. No puede ser así como que dudar. No, si debe haber algo oculto, algo, no sé, pues, una ayuda que yo tengo y no la digo. No, el Señor proveyó. Nos permitió criar 3 hijos, ¿ya? No con los grandes lujos y nada, pero nunca le faltó, porque Dios es misericordioso y grande. Y eso yo tengo que transmitirlo al pueblo, que Dios provee y Dios sostiene. ¿Qué dice Isaías 55:7? Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Será amplio en perdonar. ¿Ya? Ahora, no es que pequemos más para que Dios nos perdone más, sino que la misericordia de Dios está. Por eso tenemos que esperar en Él. ¿Ya? Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Esta es una conclusión del Salmo, si lo estamos mirando como el Salmo 130, estamos terminando el Salmo y termina que Dios va a redimir a Israel, a su iglesia. ¿Ya? Él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Ya? Ahora, esta conclusión demuestra la confianza de qué cosa? De que Dios ciertamente traerá la redención tanto a la persona como a la iglesia. Ahora no se va a juego a eso si en el cielo hay pentecostales, hay presbiterianos. No. Estamos hablando de iglesias, de los salvos, de los redimidos. ¿Ya? Dios va a rescatar, va a perdonar, va a redimir. ¿Ah? Lo que Dios ha demostrado en la vida privada también lo hará por la comunidad que clama a Él. Y redimirá a la iglesia cristiana Reñaca de todos sus pecados. Como iglesia debemos esperar la redención. Así es, mi Dios. Y eso es importante. Eso es lo que Dios nos está desafiando a través de este salmo, ¿ya?
confianza del salmista en Jehová. Está seguro de que Dios redimirá a Israel de las consecuencias de sus pecados. ¿Cómo lo sabe? Porque él ha experimentado esa liberación. Esto no es solo una expresión de confianza personal en Jehová, sino que es una exhortación a Israel a esperar en Jehová junto con el salmista, esperando en la confianza fiel a la palabra del Señor. Hermanos, deseo exhortar a mi iglesia local de que confíe en el Señor. Él cumple su pacto, cumple sus promesas, Él no cambia. Hermanos, confíen en el Señor. Amén. Si tú dices Dios provee y no crees que Dios provee, mira lo que Dios ha hecho con tantos. Mira lo que Dios por misericordia ha hecho con el pastor que tú tienes solo por misericordia, no porque sea un hombre de más fe que tú, no. Solo la gracia y la misericordia de Dios. ¿Y por qué Dios no lo puede hacer contigo? Pero hay que ser parte de un pueblo. Hay que pertenecer al pueblo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hemos hecho la diferencia entre misericordia y bendición? La misericordia Dios la entrega ampliamente, pero la bendición está relacionada con la obediencia. Así es. Y los que pueden obedecer son los que han sido llamados y redimidos por el Señor. Él no cambia, ¿ya? En conclusión, el Salmo 130 es un hermoso salmo de un creyente penitencial que necesita la misericordia de Dios. No solamente está convencido que va a ser personalmente perdonado, sino que también la iglesia va a ser perdonada, el pueblo va a ser perdonado. Dios ha sido misericordioso conmigo, sus promesas se cumplen fielmente, su pacto no ha cambiado. Esto lo ha hecho conmigo desde que me llamó a salvación y lo seguirá haciendo. ¿Ya? Y eso es algo que tú no tienes que desconocer, lo sigue haciendo a pesar de, ahí está su pacto, ahí están sus promesas, ahí está, clama a mí, yo te responderé, mi Dios pues suplirá, ahí está la promesa, porque es Dios, no soy yo, es Dios. Entonces, iglesia, confía en el Señor. No confíe en la capacidad del pastor, no confíe en que el hermano va a poder ayudarte, aunque Dios ocupa a los hermanos para ayudar a otros, sino confía realmente en el Señor, confía en su provisión, confía en lo que Él hace. ¿Ya? Lo mismo lo ha hecho, está haciendo y lo hará con la iglesia local, con el grupo de escogidos de Estén, con la iglesia cristiana Reñaca. Yo le quiero desafiar. Usted dice, no, es que yo no me he hecho miembro. Este asunto no es si te meten al agua, te mojan o te mojan, firman el libro de membresía o no, sino este es un asunto que si Dios te llama a salvación y Dios te tiene en una iglesia local, Dios también te dice, espera en mí, como iglesia. Debemos estar unidos. ¿Ya? Pero si a veces, hermanos, no somos capaces en una iglesia pequeña de estar preocupados del hermano, somos tan individualistas que me da lo mismo lo que pase. ¿Cómo voy a esperar ser bendecido en un grupo, hermano? ¿Ya? Dios nos sea ayudando. La necesidad. Por eso, cerrando el mensaje, yo les quiero decir, y marqué la palabra Israel más grande. Espere la iglesia a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Y Él redimirá a la iglesia de todos sus pecados. Sería interesante preguntarme dos cosas. Primero, ¿pertenezco a la iglesia local? El cristiano solitario, el cristiano que no tiene una iglesia local de la cual participa, es peligroso. Es peligroso para su vida espiritual. ¿Por qué? Porque una segunda pregunta, ¿participo en la iglesia local? Participar es ser parte de, hay diferentes formas de participar. No es solamente el estar presencialmente, identificarme en oración, identificarme en apoyo, identificarme en tarea, identificarme en trabajo. ¿Participo? ¿Pertenezco? Por eso, hermanos, antes de cerrar esto que habla de esperar en el Señor, hay una pregunta también necesaria. ¿Es necesario participar de una iglesia local? A lo mejor, pastor, usted se quedó en el pasado, como sería antes, le dije, usted puede estar en la casa, tiene toda esta alternativa buena, hay seminarios, bueno, grandes expositores, videos, todo, y en el momento de ofrendar, transferencia. ¿Ya?
¿Para qué congregarse? ¿Ya? Es que no, Dios no es el plan de Dios. No es que Dios no haya visto que venía todo estos avances de la tecnología. Dios quiere eso, lo que yo te estoy mirando, lo que estás preocupado, alguien está orando por ti, alguien pregunta, el Señor desea que su pueblo, o desea que su escogido sea parte de un pueblo local. Veamos por un momento dos razones para ser parte de una iglesia local. La primera, porque necesita el apoyo y estímulo regular de la comunión cristiana. Hermanos, la vida cristiana no está diseñada para vivirse de forma aislada, y aquellos que la viven de esa manera es probable que se estrellen. Vamos a ver unos versículos que nos van a ayudar. Dios no me llamó para hacerme el pobre hermanito ahí en la casa, ya solito, ya, y feliz de la vida. No. La iglesia y el concepto de iglesia local y comunión no es como los delivery. No te van a dejar el menú en la casa. Tienes que ir al restaurante. ¿Ya? No tienes médico a domicilio, tienes que ir al hospital. ¿Qué dice? A ver, ayúdenme. Hebreos 3, 12 y 13 primero. ¿Lo tengo? ¿Ya? ¿Fuerte? Dice... se me corre. 3, Mirad, 12 y 13. sí. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cómo no podemos exhortar, hermano? ¿A través de WhatsApp? ¿A través de Instagram? ¿Sabe cuál es el problema de WhatsApp? Porque usted no sabe el tono de lo que están diciendo ahí. Se pueden estar riendo a usted y usted le dice que sí. Y no hay carita que explique lo que está diciendo el corazón, en cambio verso, ya es muy diferente. ¿Por qué dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Pero para qué congregarnos, pastor? El verso 24. ¿Qué dice el 10:24? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo nos vamos a estimular al amor y las buenas obras si ni nos vemos? Ni me preocupo, paso una semana ni he orado por ti, hermano. Ni te he llamado, ni me he contactado. Me da lo mismo, estás vivo o muerto. Y viceversa, porque esto es recíproco. ¿Ah? Algunos esperan que lo llamen, pero él no se preocupa. No se preocupa, persona. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermano, ¿cómo cambia cuando Dios te permite, por ejemplo, ahora los que están presentes, y cómo suena diferente la canción a cuando tiene que cantar Carmen casi sola o sola? Porque la comunión permite eso, el amor, estimula, ¿ya? Estimula. Entonces, necesita el apoyo y estímulo. Si tú no lo necesitas, tienes que preguntarte por qué. Y segunda razón, porque la comunión provista por amigos cristianos no sustituye la idea de pertenecer a una iglesia. Uno dice, no, mire, yo dentro de amistades de Facebook tengo 1768, de los cuales 1700 son cristianos, qué interesante. Pero hermano, esa amistad no cambia esto, mira. Uno elige a sus amigos porque su idea y estilos similares a uno, ¿verdad? Uno nunca va a tener un amigo en Facebook que le lleve la contraria. Pero Dios pone a diferentes personas en una congregación para que puedan aprender unos de otros. Me enseña carácter, me enseña paciencia, me enseña sabiduría. Y a veces Dios coloca dentro de la iglesia cuando hay hermanos que hacen errores para que otros aprendan a no hacerlo. Se acabó. Es como una vez había un problema grande y un pastor le preguntó a otro, oye, este problema tan grande y todo, me está pasando esto con esto. Bueno, hermano, estás aprendiendo. ¿Pero qué estoy aprendiendo? A no hacer eso. Y no, yo no lo había visto. Tienes razón. Aprende, esos errores no los cometas. Esa es la enseñanza que te da el Señor. Vamos a Tito capítulo 2. Podemos leer unos 3 versículos cada uno. Tito 2 del 1 al 10. ¿Qué dice? Pero tú hablas lo que está
de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en las enseñanzas mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos y que agraden en todo, que no sean respondones. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, la comunión que hay. Oye, yo no sé si tú has visto en propaganda y todo, pero hay como un aparato que se coloca en la silla de atrás de uno y crea un paisaje. ¿Lo has visto? No sé cómo se llama, no sé si lo conocen. Uno está sentado, lo coloca en la silla, es como un abanico, y cuando yo hablo contigo por Zoom, puedo colocar un edificio, puedo colocar un paisaje, puedo colocar... No sé si lo han visto, no sé, no tengo idea cómo se llama, pero así a veces cuando la comunión es a través de esto, porque no están viendo lo que realmente somos. Yo estoy presentando otra imagen. Y a través de la escritura, yo la otra vez le decía a una persona, disculpa, no sé si estás enojada, o porque no sé interpretar lo que me escribiste. Diferente escuchar, muy diferente ver y mirarnos cara a cara y ver lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Por eso tenemos que esperar, no solo personalmente, sino como iglesia. Por eso este salmo ya es un salmo que tenemos que ser de desafío para nuestra vida. Yo leo lo amarillo, usted lee lo otro. De lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirare a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Demos gracias al Señor por su palabra, Amén. porque Él nos redime, personalmente y como iglesia. Gracias por lo que Dios ha hecho. Oren. Padre, gracias te damos por tu palabra y queremos alabarte porque hemos podido estudiar un salmo más. Y Señor, queremos como iglesia esperar en ti. Enséñanos a esperar. No sabemos lo que nos espera, valga la redundancia, pero sabemos que esperar en ti es lo mejor que puede existir. Gracias por los que son parte, Señor, de la Iglesia Cristiana Reñaca. Y no estamos hablando solamente de alguien de que haya firmado un libro de membresía, sino aquel que participa, aquel que es educado a través de tu palabra, aquel que se beneficia de las oraciones, de la comunión, del pertenecer. Y Señor, queremos desafiar a aquellos que quizás nos están escuchando y todavía no pertenecen, que puedan, Señor, dar el paso de ser parte de esta comunidad y tú, Señor, agregues cada día a los que han de ser salvos. Amén. Gracias por tu palabra y gracias porque existimos como una iglesia local. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.